presidente de España, Mariano Rajoy, delegó en la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María las funciones de la presidencia de la Generalitat de Cataluña, según los reales decretos publicados tras las destituciones de Puigdemont, Oriol Junqueras y todos los miembros del gobierno. La vicepresidenta jugará un papel clave en la coordinación de la intervención del Ejecutivo en Cataluña. Para profundizar en este tema, saludo en la línea telefónica a Rodrigo Farfán Alegría, especialista en relaciones internacionales. Qué gusto saludarte, Rodrigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, María? Con mucho gusto de saludarte a ti y todo el amable auditorio de Capital 21 que nos acompaña hoy. Gracias, Rodrigo. Mira, quería preguntarte, con la independencia de Cataluña, Soraya Sáenz, como ya lo mencionó, asume las funciones de presidente y vicepresidente de la Generalitat. ¿Qué viene para Cataluña? Mira, María, la verdad es que es un tema que, bueno, está en boca de todos los medios de comunicación, de toda la política internacional. Hoy, pues todos hablamos del tema de Cataluña, pero mira, nada más déjame recordarte, ¿no? El día jueves todavía había alguna posibilidad, se esbozaba, por ejemplo, que en la política de España contemplaban que Carles Puigdemont, el presidente, ahora expresidente de la Generalitat de Cataluña, pues pudiera convocar elecciones. Era una de las salidas en las cuales, pues bueno, se contemplaba que hubiera algún esbozo de, pues digamos, de negociación o algo por el estilo. Se contemplaba que el mismo viernes, al mismo tiempo que sesionara el Senado español, pues bueno, la Generalitat o el mismo Puigdemont pues convocara a elecciones anticipadas. Esto no sucedió. Esto fue un contraste, por supuesto. El mismo jueves Puigdemont hizo una conferencia de prensa, fue una atención a los medios en las cuales pues señaló que pues no había ninguna negociación, no sabía qué iba a hacer. Prácticamente yo te podría decir que Puigdemont pues se lavó las manos en ese comunicado que hizo desde el Parlamento. Y pues el mismo viernes Carmen Forcadell, que es la presidenta o expresidenta en ese momento del Parlamento de Cataluña, pues convocaba una elección en la cual se decidió con base en los votos de cada uno de los partidos qué iba a suceder. Los partidos nacionalistas, separatistas, votaron porque se hiciera la independencia de Cataluña, una independencia, algunos medios comentan de excepción, una independencia de chocolate, podría llamarse así. Los partidos constitucionalistas, que además tienen representación en las Cortes Generales y en el Senado también, que es como el Partido Popular, el Partido Ciudadanos y el Partido Socialista, se salieron de la sesión para no avalar dicha independencia. Entonces, pues ahora estamos en un impasse. El mismo viernes, después de que esto sucedió, el presidente del gobierno de España, que es Mariano Rajoy, atendió a los medios, hizo un comunicado en el cual, entre otros puntos, anunció sobre todo que se anulaban y se suspendían las labores de la Generalitat, se suspendían las labores del Parlamento y además se convocaba elecciones para el próximo diciembre, lo cual, pues bueno, viene a vislumbrar un conflicto político aún más avanzado, institucionalmente hablando, dentro del seno de Cataluña y de España. María. Sí, efectivamente. Y mira, también hubo un posicionamiento de México, ¿no? De lo que habló Luis Videgaray. ¿Qué nos puedes decir al respecto brevemente? Mira, María, lo que ha sido México, lo que ha sido Argentina, lo que ha sido Chile, además de Estados Unidos, también hay que decirlo, además de lo que ha sido el Consejo de Europa, pues han dicho que no van a reconocer la independencia de Cataluña. Efectivamente. El presidente Peña Nieto, en alguna reunión que tuvo la semana pasada, por ahí del miércoles, con algunos círculos de empresarios españoles establecidos en México, lo anunció de manera muy clara que México no iba a reconocer la independencia de Cataluña. Así lo había dicho ya el canciller Videgaray, pero también es una postura de la comunidad internacional. Claro. Lo ha dicho, además de los países que te he comentado, lo ha dicho además el presidente Putin de Rusia, lo ha dicho en general gran parte de la comunidad internacional. Mira, María, para que el auditorio nos entienda, para que un país pueda contar con además visto bueno
de una independencia nacional, pues tiene que tener además el visto bueno de las Naciones Unidas, en concreto el Consejo de Seguridad. Y dentro de ese Consejo de Seguridad está Estados Unidos, está Rusia, está además Francia, algunos países, hoy está España dentro de esos países transitorios de Consejo de Seguridad, los cuales por supuesto que nunca van a reconocer la autonomía, la independencia de Cataluña, así es. Entonces, pues bueno, ha sido muy claro, ¿no? Los países latinoamericanos, la Unión Europea, Estados Unidos, todos en general, pues han dicho que no van a reconocer la autodeterminación de Cataluña, la independencia. Entonces, pues es cuesta arriba el tema que traen los independentistas, es cuesta arriba lo que ellos traen. Ahora habrá que ver en diciembre, que se convocan elecciones, que hay elecciones. Veremos si los partidos nacionalistas, independentistas van a participar en estas elecciones, porque al participar, pues por supuesto que estarán dando viabilidad a que pues ellos no son un país independiente, le estarán dándole viabilidad al Estado español, a las políticas que el Estado español está llevando a cabo, lo cual pues bueno, es un conflicto ahí institucional importante, María. Claro, Rodrigo, pues ya estaremos al pendiente el 21 de diciembre en estas elecciones que se esperan en España y ya estaremos muy al pendiente. Gracias por estar con nosotros, Rodrigo, muy buenas noches.